al hablar de la Luna, tenemos que hablar forzosamente de un documental que se hizo para la BBC, el cual tú creo que divulgaste en tu programa de televisión, que trajo muchísima cola y que la sigue trayendo. Hablamos de Alternativa 3. Sí. Vaya tema, ¿verdad, Fernando? Tenemos preparada el testimonio de José Antonio Sierra, lo escuchamos y hablamos de ello. De Alternativa 3. Para hablar de Alternativa 3, y tampoco tenemos mucho tiempo, quizá haya que hacer un programa sobre esto, Fernando, si tú quieres, en el futuro. Bueno. Pero en aquel documental que tú bien conoces, hemos rescatado el testimonio, porque hay que decir que fue un docudrama o fue realizado con actores. No sé lo que fue, lo que sí está claro es que son actores. Lo que sí está claro es que detrás de eso hay una planificación, un montaje que no es como parece. Está muy bien hecho, magníficamente hecho y tiene ese aire de improvisación, de reportaje, pero detrás de eso hay un equipo de técnicos y los actores, aunque no muy conocidos, son actores. El que hace de astronauta pues es un actor relativamente conocido, lo he visto en muchas películas. Lo que no se sabe es por qué se hizo eso. Era un capítulo de una serie que hacía la Anglia para la televisión británica, una productora privada, con un contrato, como sucede aquí en España y en cualquier otro país. Hizo una serie que se llamaba Informe Científico y eran programas de divulgación científica, puros y duros. Aquello funcionó bien y se les encargó otros 13 documentales. Y entre ellos estaba esto, que no es un documental, que es una película de ciencia ficción, podemos titularlo así. Aunque ¿Recreación tal vez? Es lo que no sabemos lo que hay detrás. Y tú sabes que la ciencia ficción pues es un género en el que han escrito muchos investigadores, muchos científicos, la mayoría de las veces con seudónimo, porque era el vehículo que ellos tenían para exponer sus hipótesis cuando eran muy avanzadas, muy desestabilizadoras. Y eso se ha hecho sobre todo en los años 50 y 60. Yo no sé si el guión de esa película, de ese docudrama, llámalo como quieras, responde a una información que realmente tenían, porque yo no creo que Estados Unidos y la Unión Soviética entonces tuvieran una misión conjunta y estuvieran explorando Marte, y mucho menos que apareciera por ahí una especie de topo, ¿no? Luego hay toda una historia de cómo se consigue el decodificador para interpretar esa cinta de vídeo monstruosa de 2 pulgadas, las que se utilizaban entonces. Hay toda una historia ahí, pero probablemente lo que es el fundamento probablemente sea cierto. Por eso la gente se lo creyó, nos lo creímos en un principio, que probablemente haya planes a los que no accedemos, en los que se tiene en cuenta el calentamiento progresivo del planeta, donde se tiene en cuenta que probablemente estemos entrando en una situación que sea irreversible, aunque sea un proceso largo y que dure un tiempo, porque los que tenemos mi edad ya lo estamos viviendo, recordamos cosas de nuestra infancia que ya no están a nivel de clima y, ¿para qué te voy a contar?, a nivel de paisaje. Pero en 3 o 4 generaciones la diferencia va a ser probablemente brutal. Y que, teniendo en cuenta eso, que haya algún tipo de estrategia, por lo menos a nivel teórico, no que se haya llevado todavía a la práctica, previendo cómo solucionar ese problema. Alternativa 3 es la tercera alternativa, antes barajan otras 2, ¿no? Entre ellas, pues construir grandes ciudades subterráneas para albergar gente. No lo sé, y tal vez el encanto de Alternativa 3 sea precisamente eso, que lo que te cuentan, aunque no sea creíble, es verosímil. Claro, tiene lógica. A lo mejor esto en parte es verdad. Pues a lo mejor es verdad, en parte, no lo sé. La segunda cuestión que planteaba Esteban, y yo creo que ya lo hemos hablado, no sé si en tono afirmativo o de pregunta, era si había ruinas en la Luna. No tengo la menor idea, no lo sé. Pero en cuanto vaya os lo cuento, eso es seguro. Y otra pregunta también. Yo sé que, vamos, siempre he sido muy aficionado al tema de ufología, y bueno, también siempre hay algo reacio a buscarle las 4 pies al gato, ¿no? Y en muchas informaciones, pues bueno, pues siempre estamos pendientes que si lo de Roswell no fue verdad, si fue verdad,
con la época de Doctor Jiménez del Oso, cuando hace bastante años se hablaba mucho del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué ocurre? Ya no desaparece ningún avión, ya ha pasado de moda, ya no vende. Juan José Benítez también editó muchos temas sobre la misión Rama. De eso, en el año 83, cuando la alineación de los planetas, se vendieron mucha literatura con Antonio Rivera sobre el tema de Humo. Luego después se descubrió que también que era un fraude. En fin, parece ser que a lo largo de toda la historia, pues bueno, siempre se presentan temas para la literatura, para vender, ¿no? Y el tema este de la luna, pues bueno, siempre buscando los tres pies al gato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que si ha ido o no hay, que si ha ido o no ha ido. Y bueno, y al final, pues, no se queda ahí, aparecen otros temas, como en otro programa anterior con el tema este del meteoro que cayó, ¿no? Que si ya habían visto gente, aviones, no sé, cosas que parece que nos gustan ponerle trabas para que luego a lo largo de la historia se vayan quedando ahí, y como claro, son cosas que no tenemos medios para descubrirlo, pues a ver, ¿no? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Rafael, buenas noches. Bueno, pues digamos que la balanza está en equilibrio. Hay muchas de esas cosas que luego se descubre que son exageraciones, como pasó con el Triángulo de las Bermudas, que fue primero Berlitz. Charlie Berlitz, sí. Pero luego después fue Viñati, y luego después fueron otros autores que se embarcaron en esa misma. Y ahí pues es lo que tienen los autores que acusarse, y los que hemos divulgado eso de autoacusarnos, pues es de la falta de rigor en la investigación. Por eso es fundamental decir esto es lo que cuentan y esto es lo que dicen. Que por cierto, Fernando, hace y no poquito, decir esto es lo que es, porque hace poquito que murió Charlie Berlitz. Sí, y cuando divulgas, pues no eres tú el que afirmas. Este señor dice esto, y según parece pasó esto y esto otro, pero muchos divulgadores caen, o algunos o todos caemos en algún momento en afirmaciones basándote en el trabajo de otros. Yo ya no me fío de nadie, porque Berlitz, Daniken, Colosimo, Charrús, todos los que se te ocurran de esos grandes divulgadores, cuando yo empezaba a viajar y a rodar documentales por ahí, no te voy a decir que todo lo que contaban era falso, pero gran parte de ellos sí, y otra parte no menor pues exagerada. Y luego, sobre todo, lo que había era un desconocimiento absoluto de esa cultura sobre la que estaban hablando. Y si te quedas solo con la forma, pues claro, ves astronautas y marcianos por cualquier esquina, en cualquier cueva o en cualquier bajo relieve. No, eso exige más rigor. Tiene razón Rafael en lo que dice. Cierto es que hace unos años, no muchos, salió un artículo publicado en la revista Enigmas que diriges por el compañero y amigo Juan Vallejo, donde él recogía una transcripción de una entrevista que se le hizo a un astronauta que vivió muchos años en Sevilla, Alan Davis, sí, en el que él afirmaba y decía que los astronautas del Apolo 11, cuando alunizaron, vieron ruinas. ¿Esto podría ser verdad, Fernando, o no podría ser verdad? ¿Tú has visto alguna vez algún documento gráfico que lo avale? No. Y el último que os he traído hoy, que es para mí el más interesante, es el de Alternativa 3. El de Alternativa es un documental que produjo Anglia Televisión para emitirlo en el Reino Unido. Fueron una serie de documentales de temática científica y se publicaron en 1977. Tenían planificadas las fechas de emisión de todos los episodios, y entonces uno de ellos les coincidía con el 1 de abril. Entonces se les ocurrió hacer, por decir, bueno, el 1 de abril va a hacer una broma, ¿no? Entonces pusieron parecido a lo de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pero con otra temática, ¿no? Y era en relación al cambio climático. Pues ya por entonces estaban viendo que había un riesgo para la humanidad por el cambio climático. Entonces estaban preveyendo de que para el año 2000 no se podía vivir en el planeta, ¿no? Entonces pues tenían varias alternativas, y una de las alternativas lanzar bombas atómicas en la estratosfera de tal manera que se pase en la capa de dióxido de carbono, y la radiación infrarroja pudiese ser liberada al espacio. Pero eso era apartada. Otra era el de hacer túneles subterráneos para poder meter ahí a la gente, a la élite, a una élite, ¿no? y pudiese sobrevivir.
Y la otra alternativa, que era la alternativa 3, era crear colonias, tanto en Marte como en la Luna, en la que llevar allí pues, a los mejores científicos, a la élite, a los políticos más importantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se nos sigue oyendo bien, Martín? Sí. Vale. Pues por error, el capítulo que iba, o por error, o porque decidieron así por programación, alguien que no sabía el contenido que tenía este capítulo, en vez de emitirlo el 1 de abril, que si veis ahí, este es el final, una página que salía al final del documental, estaba programado para ser emitido el 1 de abril, lo emitieron el 20 de junio, con lo cual la gente, pues, cuando ves una cosa rara el 1 de abril, pues dices, ostras, esto es una broma. Pero claro, como lo metieron el 20 de junio, pues dijeron, ostras, ¿esto será verdad o no? Resulta que empezaron, pues igual que en la Guerra de los Mundos, la gente a llamar a la cadena, esto es verdad, que pues, es verdad que está pasando, y bueno, eso causó muchísimo revuelo. En la centralita dijeron que no, que se trataba de una broma y tal, pero luego le vieron el color al dinero y dijeron, joder, vamos a decir que es verdad. Y dijeron que es verdad, incluso sacaron luego un libro, ¿no? Incluso este capítulo de Anglia TV luego se ha reutilizado para otras muchas bromas, y seguro que lo he visto porque hay un vídeo muy famoso que es de las ruinas o el audio que he dado del Apolo 11, que han cogido un segmento de este vídeo. Estaba en el minuto 22, me lo he apuntado ahí. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha ido la pantalla. Propia polución, que el calor del sol y el... la pantalla, Lorenzo. ¿Se ha ido? Sí, el vídeo. Es que, a ver, si lo recupero, tengo que darle otra vez aquí a compartir de rollo, tío. Ya hoy la conexión nos está dando problemas. Sí, no, ahora lo voy a dejar enseguida. A ver. ¿Ahora lo estáis viendo? Ahora sí. A ver, me voy aquí al minuto 22, por aquí más o menos, y lo pongo. Más volumen, dale. Dale otra vez al principio con más volumen. Esta es una foto suya antes de posarse sobre la luna. Lo vuelvo a poner, ¿vale? Ok. A lo largo de este programa les mostraremos cómo descubrimos esta información por nuestro propio esfuerzo. También veremos una importante entrevista con el astronauta Bob Crowdy. Esta es una foto suya antes de posarse sobre la luna. Bob fue uno de los que formaron parte del proyecto Apolo, a los que les fue difícil readaptarse a la vida de la Tierra. Pero ninguno tuvo tanta dificultad como él. Aquí le tenemos tal y como es en la actualidad. Solo han pasado 5 años. Se dice que en ello intervinieron múltiples factores psicológicos, los cuales a primera vista podrían justificar los cambios de personalidad, la inestabilidad y la ruptura de las antiguas relaciones. Pero ¿cuáles fueron en realidad esos factores psicológicos? Están viendo algo y dicen que es... no lo mire, continúe su programa. Es espectacular. ¿Qué es eso? Tango, Jezabel, dicen, eso no es lo que es. Es increíble. Un código sin duda. ¿Pero con qué sí?
Pues sí, Pues acabo de sí, recordar sí. exactamente ese audio como lo Sí. ponen un montón de veces en programas sin esta imagen claramente, ¿no? Sí. Pues eso lo llaman el audio censurado del Apolo 11 y dice, ¿qué es aquello? Dice, se ve algo, es que se ven como unas edificaciones. Dice, no, continúe con la misión. Dice, y empiezan a enviarle códigos, Gisa, el Bravo, tal, no sé qué. Y bueno, eso está, pues lo que comentan es, pues dicen, no, esto es un audio que censuraron y que lo que habían visto son unos edificios alienígenas y que habían descubierto ruinas o no sé qué, unos rollos Pues sí, que realmente provienen de aquí. A España llegó de la mano de Jiménez del Oso, Sí, que al efectivamente. mismo tiempo, años antes de morir, pues llegó a reconocer que era todo, pues eso, ¿no? Un falso documental. Sí, Y además también hablaba de que el supuesto astronauta era un actor que realmente no sí. llegó a ver películas y eso donde aparecía. De hecho, en los créditos sale el nombre verdadero de este personaje. Sí, es curioso, pero vamos, fíjate que incluso ha llegado hasta nuestros días el audio, en concreto el audio, que incluso pues hay gente que ha llegado a medir, bueno, realmente el Apolo, cuando los astronautas empezaban a hablar, sonaba el sonido del pip, un pip más agudo, y cuando terminaban sonaba un pip más grave, ¿no? Para identificar el principio y el fin de la conversación. Y aquí directamente no, aquí si veis que es el mismo pip, tanto al principio como al final. En ese Sí, sentido yo de tampoco hecho tiene. no sé si lo habrán puesto en Cuarto Milenio, porque recuerdo yo haber escuchado esa conversación varias veces, Sí, es muy con popular. imágenes que eran otras, no eran esas. Es muy popular. Otra secuencia también que no he puesto aquí, nada más he puesto esta, pero hay otra secuencia en la que se ve que aterrizan en Marte, bueno, sí, aterrizan en Marte, y se ve algo que se mueve en el suelo, ¿no? Y eso también proviene de Lo este recuerdo. documental. Sí, esa ya era el final, ¿no? La clave Era por final. el final, sí, era por el final. Era curioso. Bueno, pues que sepáis que todo esto viene de este documental, que realmente es una broma del 1 de abril. Sabéis cómo dan vuelta las cosas. Por fin podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo en lo personal llevaba años con la intención de conseguir que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante. Cuando llegó estuvimos dudando si ofrecérselo a ustedes en su versión original o doblarlo al castellano. Finalmente nos decidimos por esta segunda opción, al objeto de que no se perdieran ustedes ni un punto ni una coma de ese programa. Yo pienso que eso es importante, ustedes lo juzgarán después, y que todo lo que en ese programa se dice merece la pena ser escuchado con atención. El programa se emitió por el canal independiente de la televisión inglesa el 20 de junio de 1977. Y al día siguiente todos los periódicos se hicieron cargo, recogieron la noticia de ese programa, de lo que ahí se decía, y escribieron editoriales de todo tipo. Las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días de gente que llamaba, unos alarmados, otros indignados y otros preguntándose si aquello era una siniestra broma o era real. En consecuencia de todo eso, la televisión independiente inglesa, ese canal, se vio obligado a los pocos días a dar una información a los periódicos diciendo que lo que se exponía en Alternativa 3 no era cierto, que eran puras elucubraciones, que se debía más a la desatada imaginación de los productores, guionistas y realizadores de ese programa que a la realidad. Bueno, después, al cabo de unos meses, los autores de ese programa escribieron un libro diciendo que todo lo que habían dicho en Alternativa 3 era auténtico, e incluso añadiendo una serie de datos más que no habían dado en su momento por razones de tiempo en ese espacio de televisión. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico.